Bien, amados, vamos entonces a dar inicio al estudio de la Parashá. En este caso, en este sagrado día de Shabbat, la Parashá Bechalá. Esta Parashá la encontramos escrita en el libro de Shemó, Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al capítulo 17, versículo 16. La Haftará, o el libro de los profetas, en el libro de Jueces, Shoftim, capítulo 5, versículo 1, hasta el versículo 31. La Haftará, la porción de los profetas, inicia con anterioridad para los Askenazim, ¿sí? En este caso nosotros somos sefardís, entonces damos inicio al estudio de la Haftará a partir del capítulo 5. Bien, mis amados, está escrito. Sucedió que cuando Faraón paró, dejó salir al pueblo de Israel, Hachén no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, que era el camino mucho más corto. La ruta más rápida, fácil y directa de Egipto a Jerez, Israel, era por el noroeste, a lo largo de la costa de todo el mar Mediterráneo. Este pasa por Filistea, en la costa oeste de la Tierra Santa, parte de lo que constituye hoy en día el área que se conoce como la Franja de Gaza. Sin embargo, así como era la ruta más fácil para irse, para abandonar Egipto, también habría representado la forma más fácil para regresar a Egipto, para regresar allí, dado que los belicosos filisteos ciertamente iban a intentar repeler al pueblo de Israel. Hachén sabía que el pueblo de Israel de todas maneras iba a intentar volver a regresar a Egipto. Para evitar esto, les hizo tomar una ruta indirecta a través del todo el desierto del Sinaí, dirigiéndose hacia el este y luego hacia el norte, para que entraran a Jerez, Israel, a la tierra prometida, desde la ribera del río Jordán. De esa forma, se alejarían tanto de Egipto, que les iba a resultar muy difícil, aunque no imposible, pensar en un eventual retorno. Aún así, en el desierto hubo instancias en las que los hijos de Israel se quejaron ante Moche y quisieron retroceder hacia Egipto. Si ese retorno hubiera sido algo rápido y sencillo de hacer, no caben dudas de que el pueblo de Israel lo había intentado. Todo esto tenía una razón, y era de que Hachén, nuestro creador, decidió llevarlos por el desierto, porque él quería que se enfrentaran, escuchen, amados, con circunstancias en las que para poder sobrevivir tendrían que presenciar milagros constantemente. Entonces, poniéndolo en esta edad presente, en nuestras vidas, cada uno de nosotros, si Hachén nos hubiese hablado, nos habla en el tiempo presente y nos dice: yo los voy a llevar por esta ruta donde se van a enfrentar con circunstancias en las que para poder sobrevivir tendrán que presenciar milagros constantemente, ¿cuál sería nuestra respuesta? Estoy seguro de que todos diríamos que sí, que estaría bien. Ahora, ¿cuál era la otra intención de nuestro Creador
con el pueblo de Israel. Una de ellas es que de este modo, de esta forma, aprenderían a desarrollar más fe, pues verían a través del maná, del agua, de la constante protección contra las inclemencias del clima, etcétera, que Dios es omnipresente y Dios es todopoderoso. En consecuencia, mirarían en forma retrospectiva con la certeza de que todo, absolutamente todo, está en manos de Dios. Esta lección quedó meridianamente clara en el desierto, donde la supervivencia humana, y en especial para una nación de millones de habitantes, habría resultado imposible sin la intervención divina. Según uno de nuestros sabios de Israel, Hachén condujo a los hijos de Israel rumbo al desierto para que no se toparan en el camino con viajeros que les advertirían que el faraón que paró se estaba prestando a darles alcance. Porque entonces podrían haberse atemorizado lo suficiente y pensar en el eventual regreso a Egipto. En el versículo 18 de Shemó, Éxodo, está escrito: armados subieron los hijos de Israel de Egipto. Si bien una nación que se encontraba bajo la directa protección de Hachén no tendría necesidad de armarse para defenderse, la Torá exige que la gente se comporte en forma natural y después, si es necesario, Hachén intervendrá obrando milagros. Aunque el pueblo iba armado, no cabe duda de que un eventual enfrentamiento contra los filisteos habría provocado que los hijos de Israel emprendieran un presuroso regreso a Egipto. El espíritu combativo no era lo que le faltaba al pueblo de Israel. Ellos carecían era del empuje necesario para someterse a la voluntad de Dios, a la voluntad de Hachén, bajo cualquier circunstancia. Definitivamente, Hachén había tomado la decisión de glorificarse ante su mismo pueblo, ya que ellos seguían experimentando milagros tras milagros, tal como el Eterno les había prometido y aprendimos al inicio de la parashá. Pero ¿qué sucedió? Veamos, capítulo 13, versículo 10, está escrito: alzaron los hijos de Israel la vista, y he aquí que Faraón estaba desplazándose tras ellos. Ya venía Faraón muy cerca de ellos. Está escrito en el versículo, dice, y temieron mucho, pero hicieron algo bueno. Clamaron los hijos de Israel ante Hachén. ¿Sí? Hasta aquí todo va bien, ¿cierto? Versículo 11. Los hijos de Israel dijeron a Moche: ¿acaso no habían tumbas en Egipto que nos trajiste a que muramos en el desierto? Y no pararon de hablar en contra de Moche. Continuaron diciendo: ¿qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto diciendo? Escuchen esto, amados. Esto que sigue es terrible, es difícil, es duro. Esto le dijo el pueblo de Israel a Moche: déjanos y serviremos a Egipto.
pues preferimos servir a Egipto a que muramos en el desierto. ¡Wow! Así está escrito. Tiraron todo al traste, como decimos aquí en Colombia. Venimos de aprender de que clamaron los hijos de Israel ante Hachén. Y en el versículo siguiente ya escuchamos todo lo que le dijeron, lo que le gritaron a Moche. Entonces, ¿qué pasó con lo que está escrito de que clamaron los hijos de Israel ante Hachén? Clamaron y luego la cogieron en contra de Moche. Falta de fe, falta de emuná. Amados, a todos nosotros nos ha pasado, nos pasa esto. Algunas veces perdemos la fe después de haber clamado a Hachén como el pueblo de Israel. Pero cuando no queremos otra cosa que rendirnos, este es el momento de perseverar. Cuando queremos salir corriendo es el momento de quedarse. ¿Saben por qué? Porque este es el momento en que podemos revelar la luz de nuestro Creador. Cada que tengamos una situación incómoda, adversa, no podemos huir, no podemos correr, porque estamos perdiendo una oportunidad de oro para superar ese obstáculo y transformarnos, crecer. Porque a medida que crecemos y nos transformamos, las personas que nos rodean y el mundo también van a sufrir esa transformación para bien. La primera fuerza que nos lleva a abandonar, a correr, es el dolor. El pueblo de Israel, yo me imagino cómo se sintieron habiendo llegado allí a la orilla del Mar Rojo, al Mar de los Juncos, y no saber qué iba a pasar en ese instante. Si se iban a ahogar, si Faraón los iba a alcanzar. Eran seres humanos, igual que nosotros. Tenían fe en algún momento de la salida desde Misraín, desde Egipto, pero la fe se les acabó, les jugó una mala pasada. La primera fuerza que nos lleva a abandonar, a correr, es el dolor, la baja autoestima. Puede ser en el matrimonio, puede ser en el trabajo, puede ser en las finanzas. Ahora, si queremos saber dónde encontrar la luz de Hachén, esta se encuentra siempre por encima del dolor, por encima del sufrimiento, por encima de las adversidades que siempre las vamos a tener. Y que en su infinita misericordia el Eterno nos conceda la mínima cantidad de adversidades. Cada que el dolor aparece, Hachén, nuestro Creador, trabaja con este para que obtengamos el oro que está al otro lado. De la misma manera que la adicción nos muestra la basura, el dolor señala nuestra luz, la luz con la cual fuimos creados. Claro, evitar el dolor puede ser una buena alternativa. Y yo creo que todos haremos lo mismo, evitar el dolor. Pero esto a la vez nos impide descubrir el propósito por el cual Hachén nos creó. ¿Sí?
Esto no quiere decir que nuestra vida será una cama de rosas. Todos tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas, pero el caos no puede detenernos. Está escrito: todos sabrán que yo soy Hachim. ¿Sí? En varias partes de la Parashá Bechalá, la Parashá estamos estudiando en el día de hoy, dice: todos sabrán que yo soy Hachim. ¿Cómo? Capítulo 13, versículo 21. Veamos esto tan lindo y tan especial que está escrito en la Torá. Hachim iba adelante, ¿sí? Presten atención, amados. Hachim iba adelante de los hijos de Israel, de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos. Entonces, tenemos que Hachim iba ¿dónde? Delante de ellos, ¿sí? De los hijos de Israel. Bien, fijémonos en esto. Capítulo 14, versículo 19, Shemot, de Éxodo, está escrito: se trasladó el ángel de Hachim que había yendo delante del campamento de los hijos de Israel y fue detrás de ellos. Y se trasladó la columna de nube delante de ellos para ubicarse detrás de ellos. Yo creo que todos siempre habíamos estudiado acerca de que la columna siempre iba delante, pero nunca hemos caído en cuenta esta parte de la Torá, capítulo 14, versículo 19. Se trasladó el ángel de Hachim que había yendo delante del campamento de los hijos de Israel y fue detrás de ellos. Este era el Dios de los hijos de Israel, que por cuidar su pueblo se trasladó de delante para atrás. Este Dios fue el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Sara, de Rebeca, de Raquel y Lea. El mismo Dios de Yeshua HaMashiach, nuestro Santo Maestro. El mismo Dios de ustedes, amados, el mismo Dios mío. Aquel Dios que pelea nuestras batallas. ¿Para qué? Para que revelemos su luz. Que camina con nosotros delante o atrás. Donde nosotros lo necesitemos. Allí va a estar Hachim. Hachim es el mismo y será el mismo hoy, mañana y siempre. Después que Faraón había perseguido al pueblo de Israel y estos se encontraron en la entrada al mar de los juncos, al mar rojo, Hachim le dijo a Moche: ¿por qué clamas hacia mí? Nuestros sabios de Israel vinculan estas palabras del versículo con la historia de Jonás. Vamos a ponerle atención. Vemos allí que Hachim ha preparado un gran pez para tragar a Jonás, como está escrito en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Y bien, la palabra miná significa preparó, significa, valga la redundancia, estrictamente adjudicar como una porción. Como por ejemplo, cuando está dicho el rey les adjudicó su ración diaria, ¿sí? Por eso, en el caso habría parecido más apropiado que dijera: y el Señor adjudicó a Jonás al pez, y no que el pez fue preparado para Jonás. Sin embargo, el hecho es que el pez fue un gran presente, un gran regalo para Jonás.
pues una vez que estuvo dentro de él, fue cuidado de todos los otros peces. Además, vio allí cosas maravillosas. Vio en el vientre del pez un espacio abierto, como en los salones de un palacio, y los dos ojos del pez brillando como el sol brilla al mediodía. Adentro había una piedra preciosa que iluminaba todo a su alrededor y le hacía visibles todas las maravillas que había en la profundidad. Si fue así, cabe preguntar por qué dice que clamaba de su aflicción, como está escrito en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2. Dado que él estaba también situado. La respuesta es que cuando Dios vio a Jonás gozando con esta vista, él dijo: fue para eso que yo te traje aquí. E inmediatamente mató al pez. Entonces vinieron todos los otros peces en torno y lo mordieron por todos los lados, de modo que Jonás se encontró en tremendos aprietos. ¿Que lo llevaron a qué? A rezar. A rezar desde el vientre de Sheol, es decir, desde el pez muerto. Y el santo, bendito es, escuchó su plegaria y dio de nuevo vida al pez. Y he aquí que se levantó desde el mar y vino hacia la tierra ante los ojos de todos y vomitó a Jonás. Y todos vieron el poder del Todopoderoso. Todos vieron de que yo soy Hachén. Y bien, está escrito: y Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Es decir, oró, rezó al grado de la deidad al cual estaba ligado. De manera similar aquí, y el Señor dijo a Moche: ¿por qué clamas a mí? Lo cual es como decir, es tiempo de dirigirse a un grado mucho más elevado. Y esta es la significación de las palabras: habla a los hijos de Israel que sigan adelante, que confíen, que desarrollen la emuná, que tengan fe. Es decir, desde el grado donde están, que se dirijan a otro grado mucho más elevado. Ahora, está escrito en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 14, versículos 30 al 31. Salvó Hachén aquel día a Israel de la mano de Egipto, y vio Israel a los egipcios muertos en la costa. Vio Israel la gran mano que le infligió Hachén a Egipto, y reverenció el pueblo a Hachén, y tuvieron fe en Hachén y en Moche, su siervo. Pero ¿qué nos enseña esta parte? Devolvámonos un poquito, dice: y vio Israel a los egipcios muertos, vio Israel la gran mano que le infligió Hachén a Egipto, y reverenciaron el pueblo de Israel a Hachén y tuvieron fe. Claro, después de que ya habían visto lo que Hachén había hecho. Entonces, si el pueblo de Israel no ve a los egipcios muertos en la costa, si el pueblo de Israel no hubiera visto la gran mano que le infligió Hachén a Egipto, ¿qué hubiera pasado? Lo habían reverenciado, habían tenido fe. En ese momento tuvieron fe, no solamente en Dios, en Hachén, sino hasta en Moche. Entonces tenemos hasta aquí dos cosas importantes para aprender. Primero, Hachén le dijo a Moche: ¿por qué clamas a mí? Esto quiere decir
que no solamente debemos rezar, clamar a Hashem, sino que debemos actuar, hacer nuestra parte y Dios hará los milagros. Segundo, está escrito, reverenció el pueblo a Hashem y tuvieron fe en él y en Moche. Antes no tenían fe ni en Hashem ni en Moche. Solo ahora, después de ver los milagros de nuestro Creador, desarrollaron la fe. La pregunta es, ¿esto nos ha pasado en alguna parte de nuestra vida? Tener fe cuando ya vemos los milagros es lo mejor que hay. Pero ¿dónde está la fe cuando pedimos los milagros? Veamos esto, amados. Después de ver los milagros, ¿qué sucede? Nos alegramos, cantamos, nos regocijamos, ¿cierto? Está escrito. Entonces cantaron Moche y los hijos de Israel este canto a Hashem. Estaban felices los hijos de Israel. El canto de todos los lados se llama Yachir, literalmente traduce cantará. Esta expresión sugiere que este canto cuadraba a la ocasión y también cuadra a la redención futura que será con nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Cuando de nuevo Israel y todos los que amamos nos hemos unido al pueblo de Dios, lo cantaremos. La expresión Moisés e Israel prueba que los justos de edades pretéritas, aunque entraron en las regiones más elevadas y están unidos con el atado de vida, de nuevo se levantarán en forma corpórea y verán los signos y las obras potentes que el Santo mostrará a Israel y cantaremos este himno. Y acontecerá en ese día que Hashem pondrá su mano por segunda vez para recuperar el resto de su pueblo, como está escrito en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 11, versículo 11. Dijo, el resto son el remanente, los justos, como Eldad y Medad, que quedaron en el campamento. Los justos de quienes se ha dicho que sostienen el mundo, y son ellos los que serán traídos de nueva vida en la redención futura con Mashiach. Según la definición de la Torá, el cántico es un fenómeno espiritual profundo y poco frecuente. Hubo solamente 10 cánticos desde el comienzo de la creación hasta la culminación del periodo bíblico. Incluso la sublime poesía de David y de Yeshayahu, así como la de los demás profetas, no forma parte de los 10 cánticos. Entonces, ¿qué constituye el concepto de cántico según la Torá? Vamos a aprender esto. En el curso normal de los acontecimientos no percibimos la mano de Hashem moviendo los hilos. A menudo no entendemos cómo la mayoría de los fenómenos con los que nos topamos día a día y que aparentemente no guardan relación entre sí, pueden formar parte de un plan coherente y divino. Vemos cómo abundan el sufrimiento y la infamia. Y nos preguntamos cómo es posible que todo esto sea obra de un Dios misericordioso. Sin embargo, en ocasiones, por cierto, muy pocas, recibimos una fugaz chispa de discernimiento gracias
a la cual nos damos cuenta de qué forma encajan todas las piezas del rompecabezas, las unas con las otras. En esos momentos logramos entender cómo desempeña su función cada nota, cada instrumento y cada participante en la sinfonía de la creación de Dios. Y el resultado es un cántico, término que la Torá utiliza para describir la condición en la cual todos los fenómenos aparentemente desilvanados y hasta contradictorios entre sí se fusionan en un todo comprensible pleno de misericordia y coherencia. En el mar, Moche y el pueblo de Israel extendieron esta situación como nunca antes. Ellos entendieron que era un mensaje de Hashem. El sufrimiento del exilio en Egipto, la forma en que el faraón fue engañado para que los persiguiera, la desesperación que sintieron cuando se vieron rodeados por el faraón, el mar y el desierto, como muchos de ellos mismos habían exigido con insistencia en retornar a la esclavitud, y hasta la vieja recriminación que el mismo Moche había manifestado en el sentido de que su llegada a Egipto para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado solamente había empeorado la situación del pueblo de Israel. Todos estos cuestionamientos y temores se disiparon con la partición del mar y como enseñan nuestros sabios. Hasta una simple sirvienta percibió en el mar una revelación más elevada que la que recibió aún el profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel, como está escrito en el capítulo 1. Para los judíos en el mar, la creación se transformó en una sinfonía, en un cántico, pues comprendieron de qué manera cada suceso, inconexo e incomprensible en forma aislada, formaba parte de la armoniosa partitura que condujo a este, el más grande de todos los milagros. Está escrito, perdón, en el libro de Shemó, Éxodo, capítulo 15, versículos 20 al 21. Y tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres tras ella con panderos y con bailes. Y les habló Miriam: cántenle a Hashem, porque es exaltado sobre el arrogante. Al caballo junto con su jinete arrojó al mar. El Talmud nos enseña en el tratado de Sotá 11b que por el mérito de las mujeres virtuosas, escuchen, mujeres virtuosas, así dice el estudio, no por otras mujeres, solamente mujeres virtuosas. De esa generación, los hijos de Israel fueron redimidos de Egipto, además de mantener el temple espiritual de la nación durante los difíciles años de la opresión, la fe que poseían las mujeres en que finalmente llegaría la redención acompañada de milagros de gran magnitud, era mucho más fuerte que la de los hombres. Este es el motivo por el cual el canto de las mujeres y no el de los hombres fue acompañada de panderos. Tan inconmovible era la convicción que tenían las mujeres
de que Dios obraría milagros, que prepararon los panderos a fin de usarlos para entonar las alabanzas a Dios. Miriam era la líder de las mujeres por mérito propio, no por ser la hermana de Moche y de Aarón. A ella se le describe como profetisa, de acuerdo a lo que está escrito en el versículo 20, debido a que ella profetizó en Egipto antes de que naciera Moche y cuando Aarón aún era un niño. Su profecía fue que sus padres tendrían un hijo que redimiría a Israel, al pueblo de Israel. Por lo tanto, desde el comienzo de su carismática carrera, la suya fue una voz de fe llena de inspiración para otras mujeres. Y hubieron grandes mujeres en esta época y tenemos también a Débora. La historia de Israel, luego de la conquista de Canaán por Yehoshua, había adquirido un cariz bastante sombrío. Una y otra vez, la nación se desvió hacia la idolatría y se empecinó en imitar las conductas de sus vecinos cananeos. El resultado de ello fue que la presencia divina les era retirada y quedaban constantemente bajo el yugo de una u otra nación gentil. Entonces, Israel se arrepentía y rezaba. Dios les enviaba un juez para vencer al enemigo y restaurar a Israel su dignidad original. Los sucesos de nuestra Haftará transcurren en el periodo en que el rey cananeo David y su general Sisera, con tilde en la A al final, eran la fuerza hegemónica en aquella época. El pueblo clamó a Dios, a Hachén, por su ayuda, y él asignó la tarea a la profetisa Débora. En su cántico, Débora describe los milagros que destruyeron a Sisera y a todo su ejército. Prosigue mencionando las contribuciones de cada una de las tribus, elogiando a aquellas que se sumaron de una manera heroica a esta batalla. A las que no lo hicieron, la critica por su cobardía e indiferencia. Su mayor elogio lo reserva para los líderes de Torá que continuamente inspiraron a la nación, aún en momentos en que transitar los caminos representaba un peligro, y ellos, no obstante, continuaron llevando a cabo sus responsabilidades frente a Dios y a Israel. En sus versos finales, Débora da una mirada avasalladora desde la óptica diáfana de la verdad a aquellos que carecen de la moral de la Torá. La madre de Sisera despierta nuestra lástima, dicen nuestros sabios, al llorar por su hijo desaparecido. Pero entonces sus doncellas la consuelan con una descripción de lo que suponían estaba sucediendo. Urdían fantasías sobre inocentes mujeres judías siendo brutalmente atormentadas por Sisera y sus hordas salvajes, y el botín que seguramente estarían repartiéndose los conquistadores.
La sufriente madre es reconfortada con el pensamiento de otras madres sufriendo con justa razón. Débora culmina el cántico diciendo: así han de perecer todos tus enemigos, Hachín. Escuchábamos, haciendo un paréntesis, antes de tomar ya la parte final del estudio, la Parashá, creo que en la última canción hoy, antes de iniciar el estudio, estas palabras, en una de las canciones, creo que era la última: Achirah Hachem ki gomar holoi. Achirah Hachem ki gomar holoi. Traduce al español: cantaré a Hachem porque me cumplió. Entonces, ¿qué cántico hay para Hachem cuando estamos orando, rezando y clamando por un milagro? El cantar Achirah Hachem ki gomar holoi, cantaré a Hachem porque me cumplió, no es el punto que debemos aprender. El punto es cantar, clamar a Hachem con fe, con emuná, con alegría, para que se puedan dar los milagros en nuestras vidas. Está escrito en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 17, versículo 8. Y vino Amalek y se enfrentó a Israel en Refidim. Otra más para el pueblo de Israel. Está escrito, es primero Amalek, es primero de las naciones, pero su fin será que perecerá por siempre. Está escrito en el libro de Números, capítulo 24, versículo 20. ¿Acaso Amalek fue la primera de las naciones? No hubo muchas tribus, naciones y pueblos en el mundo antes de que viniera Amalek. Pero el sentido es que Amalek fue la primera nación que no temió proclamar guerra contra los hijos de Israel. Fue la primera nación que no temió a Hachem. Como está escrito en el libro de Barín, Deuteronomio capítulo 24, versículo 18. Dice, y no temió a Dios. Mientras las otras naciones estaban llenas de temor y temblor ante Israel en el tiempo del Éxodo, como está dicho, los pueblos oyeron y estaban intimidados. El temblor se abatió sobre los habitantes de Peleché. En realidad, amados, fuera de Amalek, no hubo nación que no tuviera pavor ante las potentes obras del Santo bendito es. Por eso, su fin será que perecerá por siempre. Está escrito. Y Moche dijo a Josué, a Yehoshua, ¿sí? Elige hombres de nosotros y sal a luchar contra Amalek. ¿Por qué se abstuvo Moche de luchar la primera batalla que Dios mismo ordenó? Él era el líder. La respuesta que nos dan nuestros sabios es que porque fue capaz de adivinar el verdadero sentido de la orden de su amo. No tanto adivinar, sino a través del discernimiento, él entendió el verdadero sentido que le había dado Hachem. De allí que él dijo, Moche, yo me prepararé para la guerra arriba y tú, Josué y Yehoshua,
prepárate para la guerra acá abajo en la tierra. Este es el sentido de las palabras cuando Moche levantó su mano. Israel prevaleció, es decir, arriba. Por eso Moche no participó en la lucha acá en la tierra, para que pudiese lanzarse con celo mayor a la guerra en el cielo y así promover la victoria en la tierra. Enseñan a sus sabios que verdaderamente desde la creación del mundo, escuchen amados, enseñan a nuestros sabios que verdaderamente desde la creación del mundo hasta entonces y desde entonces hasta la venida del Mashiach, no hubo ni habrá guerra como esa, ni aún la misma guerra que estamos esperando de Gog y Magog puede compararse con ella. Y esto no por causa de los fuertes ejércitos que en ella participaron, sino porque se libró contra todos los atributos del santo bendito es. Moche le dijo a Josué, a Yoshua, ¿por qué a él, que era solo un joven? ¿Por qué le dijo Moche a Josué, ya que él era solo un joven? No había en Israel guerreros mayores que Josué, que Yoshua. La razón fue que Moche, con su sabiduría, sabía que no iba a ser simplemente una batalla contra carne y sangre, sino contra Samael, contra el mismísimo Satanás, que estaba llegando para apoyar a Amalek. Y bien, Josué y Yoshua, el joven, había alcanzado en ese momento un alto grado de percepción espiritual, como lo hemos enseñado en anteriores parachás. Josué y Yoshua estuvo apegado a Moche Rabenu todos los días de su vida. Salía con él desde su casa y volvía y lo dejaba en su casa y ahí se iba para la casa de él. Todo, absolutamente todo, lo aprendió Josué y Yoshua de su maestro. En este caso de Moche Rabenu. No ciertamente tan alto como Moche era Josué y Yoshua, pero estaba unido a la Shejinah, pero su alma estaba efectivamente ligada a la región superior que se llama juventud, que equivale a Metatrón. Cuando Moche advirtió que Samael estaba yendo a luchar por Amalek, pensó, este joven, Josué y Yoshua, seguramente lo enfrentará y prevalecerá. Y por eso le dijo, anda y lucha contra Amalek. Esta es tu batalla. La batalla aquí abajo. Y yo me prepararé para la batalla arriba. Elige hombres dignos, justos e hijos de justos para acompañarte, dijo Moche. En el momento cuando Josué, joven, partió para luchar con Amalek, Josué arriba se movilizó y se equipó con armas preparadas por la misma Shekinah para la batalla, a fin de vengar la alianza con la espada, mientras que Moche se equipó para la guerra de arriba, sus manos estaban cansadas, dice el libro de Isaías, en capítulo 14, versículo 2, es decir, manos de peso, manos honorables, manos santas, que nunca habían sido contaminadas, manos dignas de librar la guerra arriba, de librar la guerra espiritual que había que librar en ese momento para ganar la batalla abajo en la tierra.
Está escrito, ellos tomaron una piedra y la colocaron debajo de él y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur velaron por sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado, y sus manos estaban seguras. Esto no se puede tomar en el sentido literal. Lo que significa es que Aarón representaba a su lado el atributo de la gracia y Hur el atributo de la fuerza. Y las manos de Moche entre los dos representaban la fe, la emuná. Ya estamos terminando, amados. Tengo algo que compartirles aquí. Ya lo he hecho también en diferentes ocasiones. Moche Rabenu, el líder de aquella generación, nuestro primer redentor, contaba con discípulos a su alrededor que le levantaban las manos, le levantaban los brazos para que él siguiera luchando espiritualmente por todo el pueblo de Israel, por todo el pueblo que Hashem le había encomendado a él sacar de Egipto, llevarlos a Jerez Israel, a la tierra prometida. Traslademos esto aquí a la tierra, a la edad presente, a todos los que nos escogió el Eterno de alguna manera para enseñar su santa y bendita Torah. Somos seres humanos como Moche Rabenu, como Aarón, como Hur, como Josué, como Yoshua. Claro que sí. Guardando las proporciones, no es que nos creamos los moches de esta generación. Somos simples servidores del Eterno, que hemos aceptado este reto, que nos ha costado, que ha sido difícil. Nosotros, amados, solamente el moreno, solamente este humilde servidor, que todos los días peca, que todos los días la embarra, que todos los días comete errores, sino también ustedes, amados, cuáles son las personas que están a nuestro lado, aquellas que nos van a levantar las manos, que nos van a levantar los brazos, que van a poner una piedra, un asiento para que nos sentemos, reflexionemos y sigamos adelante. ¿Están entendiendo el mensaje? Porque gente que nos quiera ver destruidos a nuestro alrededor es lo que sobra. Gente que nos desea lo peor es lo que sobra. Gente que todo el tiempo está con el dedo acusando, hablando, mirando lo malo, mirando nuestros errores, pero nunca mirando lo bueno, lo poquito bueno que hacemos cada día. Pero, amados, está escrito por allá en alguna parte de la Torá, en este momento no me recuerdo, cada que alguna persona habla mal de ti, eso va a tu favor. Cada persona que te señala, cada persona que lanza una palabra en contra tuya, eso va a tu favor. Si estamos solos, si no tenemos un Hur, un Aarón, tenemos a Hashem. Eso es inequívoco, pero sería bueno que contáramos con aquellas personas que están cercanas a nosotros, que nos levantan las manos, que nos ayudan, que nos dicen, sí, la embarraste,
transgrediste, fuiste en contra de la Torá, pero arranca de nuevo. Pero aquellas personas que solamente están esperando cuando cometemos un error para caernos con la piedra encima, más que ponerla debajo, que el Eterno tenga misericordia de ellas. Está escrito, amados, y aconteció que cuando Moche levantaba su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí mano se refiere a la mano derecha que tuvo levantada encima de la izquierda, y mientras hizo así Israel, es decir, el Israel superior, prevalecía. Pero cuando Israel abajo cesaba de orar, Moche no podía mantener levantada su mano, y Amalek prevalecía. De lo cual extraemos la lección de que aunque el Sadik extiende sus manos en el sacrificio para que sea completa su mediación, Israel, el pueblo de Israel, debe, sin embargo, cooperar con él en la plegaria. Es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y Hashem dijo a Moche, escribe esto para un memorial en el libro. Amados, ya para terminar, el Talmud en el Tratado de Sanedrín 98a nos enseña que el sabio Rabí Yoshua ben Leví le preguntó al profeta Eliyahu, ¿cuándo vendría Mashiach? Anda, pregúntale personalmente, contestó. ¿Y dónde lo encuentro? El profeta Eliyahu le indicó dónde encontrarlo, fue y lo encontró. ¿Cuándo vendrá? Preguntó el Rabí Yoshua ben Leví a Mashiach. Hoy, respondió Yeshua. Pasó el día y no llegó. Ante su frustración, a la respuesta no cumplida, el sabio le dijo, no entendiste lo que Mashiach te respondió. La palabra hoy es el comienzo de un versículo en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, que dice, si escuchan hoy su voz, no endurezcan vuestro corazón. O sea, Mashiach está pronto para llegar. No estamos esperándole a Él. Él está esperándonos a nosotros. Amados, solo el poder de la Torá es capaz de quebrar el poder de las naciones paganas. Porque en tanto seamos fieles a la Torá, en tanto seamos fieles al Shabbat, la mano derecha es poderosa y quiebra el dominio de los paganos. Y por eso a la Torá se le llama fuerza, como está dicho en el Salmo 29:11. Hashem dará fuerza a su pueblo. Pero al contrario, cuando descuidamos el estudio de la Torá, cuando descuidamos el Shabbat, la mano izquierda predomina y con ella el poder del paganismo y las otras naciones nos absorben y nos dispersan, nos alejan de una manera muy sutil. Como está escrito en el libro de Jeremías 9, ¿por qué perece el país y está quemado como un desierto? La respuesta es en el mismo capítulo, porque han olvidado mi Torah, porque se han alejado del Shabbat. Entonces, mientras nuestras voces se escuchen en las sinagogas, en las casas de estudio, seremos poderosos. ¿Cuántos dicen Baruch Hashem? La voz es la voz de Jacob, pero si no, amados,
La tierra estará en manos de Esaú. Mis amados, que el cielo nos ayude a todos, a ustedes, a mí, a la morada, a ver las diferencias y a vivir por ellas para que traigamos la redención con nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, que sea pronto y en nuestros días. Amén y amén. Shalom, shalom.